Bienvenido y bienvenida a un episodio más de 1-1 Podcast. Yo soy Sailin y bueno, a mí me encanta siempre decirles lo contenta y agradecida que me siento de tener este espacio en donde podemos hablar realmente de todo y yo compartir mis experiencias chiquitas, grandes, que a alguno pues le pueda resonar y a otros pues quizás no y así vamos. ¿Cómo estamos? Yo estoy muy bien, muy chévere. Eh, este episodio literal es como vamos a hablar y hablar y hablar y hablar de todo. ¿Por qué? Porque yo cumplí años hace, a ver, creo que hace como 4 días. Sí, hace 4 días. Cumpleaños, que fue el 25 de junio. Y para mí, bueno, es el día más lindo que existe. A mí me encanta cumplir años, en verdad. Me gusta mucho, siento que es un día muy especial para mí. No sé, de verdad me gusta mucho. Yo cuando estaba más pequeña pensé que todas las personas cumplían todos los días. Y yo pensé eso, entonces yo dije, bueno, qué chévere que si cumplo todos los días, me pueden dar regalos todos los días. Pero no fue así. No cumplo años todos los días. Creo que me encantaría hacer eso, cumplir años todos los días. Pero no tanto por aumentar edad, sino por lo que se hace en los días de cumpleaños. Que ahorita pensándolo, realmente sí se puede vivir todos los días con un constante cumpleaños, tipo de cómo uno se siente en sus cumpleaños, ¿no? Si es un cumpleaños, o bueno, si eres una persona que se siente muy contenta cuando cumple años, pues puedes continuar haciendo eso todos los días y no solo como que vestirse para la ocasión, ir a comer rico solo por la ocasión. No, se puede hacer todos los días. Y últimamente he adaptado mucho eso como a mi vida, pero seguimos en el proceso. Y bueno, sí, yo cumplí años hace días. Y a mí me encanta también la fecha en la que yo cumplo años porque también se murió Michael Jackson y es como una fecha muy icónica para el mundo. Entonces me gusta decir que yo cumplo. Y aparte que me he dado cuenta que mucha gente muy importante cumple en esos días de junio. Entonces, Cancer Season activa. Y me encanta, de verdad me encanta. Yo siento que junio es un mes hermoso. Nunca le he dado una connotación fea. Realmente me parece hermoso porque es mi mes, entonces yo me lo disfruto como que mucho. Y bueno, hablando de mi cumpleaños, pues por eso quise hacer este episodio hoy, en el que podamos, bueno, yo les voy a compartir realmente lo que yo he aprendido en estos 24 años que tengo. A algunos les puede parecer mucha edad, a otros les puede parecer muy poquita edad y a otros pues normal, la mitad casi de la vida. Mentira, no es la mitad de la vida, pero bueno, está uno comenzando a vivir, dirían las señoras. Mamá, por favor, no me mates si escuchas esto. Y bueno, hoy quiero como que así compartir parte de eso y literalmente quise hacer una lista de 24 cosas por 24 años, pero no llegué a los 24, o sea, las 24 cosas. Entonces nada, hoy simplemente vamos a hablar y hablar y hablar y hablar de todo y de nada al mismo tiempo. Y bueno, por eso también quiero traer como que este episodio, porque bueno, recientemente cumplí años y me parece como que una ocasión perfecta para, para compartir todo esto. Y vivir en los 20, pues es chévere, la verdad. Pero al mismo tiempo he visto un meme muy cómico que dice que cuando uno está en los 20 parece como que, o sea, que la gente suele sentirse como que constantemente está llegando tarde a algún lugar. Y yo no lo siento tanto así, pero sí es algo ya de más adultez, ¿no? Que ya te toca hacer cosas de gente grande, de gente adulta. Y a veces eso no me gusta tanto a mí. Yo a veces quisiera regresar a ser una bebé que no hacía nada, solo que me alimentaran, me vistieran, me acostaba a dormir y así. Pero también hay como mucha magia dentro de los 20, porque yo siento que es una edad como muy cool, porque en verdad sí, uno se siente muy joven.
y como que en la flor de la juventud, en verdad, tomo los dichos de las señoras. Porque creo que, bueno, he escuchado también muchas personas que dicen, no, yo en mis 20 tenía el cuerpo, pero 90-60-90. Yo en mis 20 no sé, yo era demasiado joven y yo pues viajaba mucho y hacía muchas cosas. Bueno, cada quien tiene realidades totalmente diferentes, pero yo sí siento que los 20 es una edad chévere, que como todo tiene sus altos y sus bajos, pero me parece que es una edad cool. Yo me siento joven todavía con 24. Ya creo que cuando comience a partir de los 25 en adelante, quizás ahí comenzamos a replantearnos cosas porque también mucha gente ha dado como que una connotación medio chimba a llegar a los 30, que es como se acaba la juventud. Ya no eres joven más nunca, ya pasó lo que tenía que pasar y ya, bueno, comienzas a hacer muchas cosas a partir de los 30, pero la verdad es que hay gente que conozco que tiene 40 años y se siente muy joven todavía y se nota, pero no es que sean jóvenes ridículos, porque hay personas que realmente actúan como si fuesen, no sé, personas mucho menores y pues a veces eso no es tan bueno, ¿no? Pero sí, yo conozco personas que tienen 40 años y se conservan y se sienten jóvenes, hacen las cosas que tienen que hacer la gente de su edad y también se permiten sentirse niños en algún momento y más jóvenes en algún momento. Entonces, súper bien. Yo creo que la edad realmente no define nada. Creo que lo que define todo es como la mente, ¿no? Los límites que te pongas de acuerdo a la edad que vayas a cumplir y así sucesivamente. Bueno, entonces yo realmente hice una lista de las cosas que he aprendido en estos 24 años. La primera que quiero compartir hoy es el apego. Y por esto es que yo, bueno, ya constantemente en varios episodios yo he dicho que sí puede ser una persona que es, bueno, no sé si decir era o soy, muy apegada a las personas. A lo material quizás no tanto, pero a las personas sí, full. Y esto lo quise poner de primero porque recientemente sí tuve como una experiencia medio chimba con respecto a esto. Y fue justamente el día de mi cumpleaños. Yo el día de mi cumpleaños me sentí muy contenta y realmente viví este cumpleaños de manera muy distinta a como estaba acostumbrada a vivirlo antes. Entonces, yo estaba muy feliz, estaba disfrutando a mi familia demasiado y realmente todo lo que hice fue con mi familia. Entonces yo pues me dediqué a disfrutarlos mucho y me sentía como muy contenta y muy afortunada de sentirme como querida por gente que está lejos y por ellos también, que hacían como muchas cosas para yo sentirme bien y complacida el día de mi cumpleaños. Que también pasaron quizás algunas situaciones que pudieron amargarme por completo el día, pero esta vez yo lo quise hacer diferente porque antes yo decía muy constantemente que cuando cumplía años siempre había algo que me amargaba, porque no salía como yo quería o como yo había planeado, entonces eso pues de verdad como que me ponía en un mood en el que yo me molestaba mucho pues, porque exactamente no tenía el control de lo que estaba pasando y eso bueno me molestaba. Esta vez quise ser muy diferente, me sentía muy diferente y yo pues sí viví estas situaciones en las que pudieron amargarme el día, pero yo dije, no, no voy a permitir que eso me amargue el día porque, ajá, no puede ser que yo le dé más fuerza a algo más, o sea, como externo para que rija como mi estado de ánimo durante el día. Entonces, yo me enfoqué realmente en disfrutar a quienes tenía a mi lado y a quienes yo sentía cerca de mí y sentía como que el nivel de querencia que me pueden tener y eso. Entonces yo pues nada, me enfoqué en eso. Esa situación que pasó me llamó mucho la atención porque tenía que ver mucho con el apego. Y esta vez como que en esa situación en específico yo pues me sentí muy distinta, pero aún así sí me pegó un poquito. Y es que a veces uno espera que
como uno planea las cosas, pues se den. Y que las personas con las que uno planea las cosas, pues estén. Pero a veces no pasa así. Y este fue mi caso. Entonces yo dije, pues nada, o sea, no siempre voy a estar llena de amigos en mi cumpleaños. Voy a aprovechar a mi familia, que tampoco sé cuánto tiempo me quede con ellos. O sea, porque la vida es muy corta, pues. Entonces yo prefiero disfrutarme los momentos recientes y presentes que tengo al lado de ellos, y así fue. Y después en la noche, como que ya durante el día, yo internamente esperaba como que ciertas personas me felicitaran, ¿no? Y de esas ciertas personas, pues no sucedió. Y a mí me dolió, en verdad. Y yo puedo como que, no sé, predicar el hecho de que sí, o sea, ¿cómo puede ser que tú esperes que una persona te felicite y de eso pues rija todo tu día en tu estado de ánimo? Y, ajá, yo puedo ser esa persona. Pero sí me pegó en ese momento. Y yo como que de repente me daba muchas ganas de llorar y yo dije como que no voy a llorar. Y después fue como que, bro, no, ya no puedo, ya voy a llorar, ya que. Y ahí me di cuenta que a pesar de que yo sentía que yo ya había como que sanado ciertas cosas con estas personas, aún quedaban cosas por cortar ahí. Y bueno, después yo hablaba con mi mamá y yo, bueno, sí, mi mamá como que, ajá, esta persona o estas personas pues tienen que, ellos hacen su vida y tú no puedes estar esperando como que hagan o tener expectativas de esa persona. Y creo que cuando tenemos expectativas de las personas, hay cierto apego ahí porque esperamos algo de ellos y no los hemos soltado del todo. Y eso me pasó. Entonces fue así como un choque a la realidad de que yo pensé que tenía el tema muy bien controlado y que ya había como que superado del todo ese tema, pero no pasó. Entonces ahí fue como que, ok, abrimos los ojos, no ha sucedido, vamos a cortar vínculos que deben ser cortados, para poder como que dejar fluir esto del desapego y la verdad como que vivir mucho mejor. Entonces el apego lo he aprendido durante este tiempo, que no me ha servido tanto. O sea, sí me ha servido en el hecho de que yo doy mucho de mí cuando una persona me importa lo suficiente. Y creo que cuando uno siente eso por alguna persona, tiene cierto apego, ¿no? Porque, ajá. Entonces, eso pasa, pero a veces lo he llevado mucho al extremo de que me afecta demasiado alguna acción de esa otra persona. Entonces, poco a poco he ido entendiendo que el vivir en desapego, pero como equilibrado, tampoco es como que no me importe absolutamente nada a la otra persona. No es como tener empatía, cariño, pero no el apego en exceso. Y eso he ido como que internalizándolo poco a poco en mi vida, porque sí me ha dado como que muchas canas verdes y muchos momentos que no quisiera haber, o sea, en ese momento como que no quise haber vivido. Pero ya después que uno lo ve como que con otro ojo de reflexión, de, a ver, ¿qué me trajo esto para aprender? Ya como que es distinto. Pero sí, el apego. El apego, amigos, ya saben cómo irnos manejando, perdón. Si no saben, en alguno de mis episodios pues puedo hablar más que todo de eso. Ahorita yo soy como que entonces la host más mala porque no me acuerdo en cuál hablé del apego, porque no es un tema que he hablado como que específicamente del apego. Pero sí lo he nombrado. Y yo creo que en el episodio de definirnos es fácil. Creo que en ese. Entonces pueden ir a escuchar un poco más a fondo del apego allá. La segunda cosa es que está súper bien que yo pueda cambiar de opinión. O que podamos cambiar de opinión. Y yo antes como que me castigaba demasiado. Como que yo sí dije que esto no me gustaba y no me gusta y no me gusta para siempre. Y últimamente he sido mucho más flexible conmigo, entonces yo he aprendido que yo sí puedo cambiar de opinión en mis gustos, en lo que yo pienso de algo, la forma en la que yo veo otras cosas, y eso pasa mucho, es muy constante porque, como ya he dicho repetidas veces, pues
las personas están en constante cambio y evolución y entonces ya hay cosas que no van a resonar con nosotros y ya hay cosas que no vamos a opinar de la misma manera en la que opinábamos cuando teníamos 10 años, por ejemplo. Solo que cuando tenemos ciertas edades, como que ahí le atribuimos el poder a que, ok, teníamos 10 años, es lógico que hubiésemos pensado así. Pero no, eso pasa muy seguido. Puedo pensar algo yo de algo ahora, puedo tener alguna opinión de ese algo ahora y en 2 días puedo seguirla teniendo o ya no. Entonces, eso, he aprendido que cambiar de opinión está súper bien. Yo ya no voy a seguir como que matándome en que yo había dicho hace 500 años que esto no era yo y que esto no me gustaba, pero ahora como que sí resuena conmigo, entonces, ¿qué hago? ¿Qué digo? Y ya, yo como que adapté el cambio así a mi vida de sí, o sea, puedo cambiar de opinión y está bien, y si a ti, si yo estoy hablando con alguien que le parece que no es válido cambiar de opinión, pues en ese momento que yo esté hablando con esa persona voy a decir como que bueno, o sea, perdón por ti, pues, porque no puedas ver el hecho de que eh, es válido cambiar de opiniones y cambiar de parecer, como que de muchas cosas o perspectivas y así. Entonces, sí, es válido cambiar de opinión. No se castiguen si de repente ya no les gusta algo que antes les gustaba o viceversa. Y así como que todo es mucho más liviano y llevadero en la vida. La otra cosa en mi lista es que yo no soy la mamá de mis hermanos. Esto me costó entenderlo porque yo no sé, voy a como que agarrar la palabra que una vez mi primo me dijo, que si es como algún síndrome de hermano mayor, en verdad. Si alguien que me está escuchando es hermano mayor y les ha pasado, díganme cómo se han sentido, porque yo me sentí muy chimbo y ya les voy a contar por qué. El entender que yo no era la hermana, perdón, la mamá de mis hermanos, sí me llevó como que en distintas situaciones. ¿Por qué? Pues, ajá, o sea, somos los hermanos mayores, ¿no? Y en mi casa o, no sé, no en esta realidad, pero en esta actualidad o durante el transcurso de nuestra vida, pues nos habían dicho que los hermanos mayores deben ser el ejemplo de sus hermanos menores, que los hermanos mayores deben enseñar a sus hermanos menores, que los hermanos menores deben respetar a sus hermanos mayores porque son mayores que ellos, etcétera. Y pare de contar un montón de cosas. Entonces, poco a poco, esas cosas pues se fueron almacenando en nuestra mente. Y por ende, como, no sé, automáticamente muchas acciones venían con estos pensamientos de los cuales no siempre estamos conscientes y ese fue mi caso. Entonces, bueno, hubo un tiempo, una anécdota fugaz para como que puedan entender por qué yo digo esto. Hubo un tiempo en el que yo me quedé viviendo, digamos, sola con mi hermano. Yo tengo 2 hermanos y yo soy la mayor de estos 2 hermanos. Entonces yo pues me quedé un tiempo como sola con mi hermano en Venezuela y mis papás pues se fueron del país con mi hermanita menor. Entonces, bueno, mi hermano y yo vivíamos con más familiares, pero siempre éramos como que los dos responsables de nuestra casa, por decirlo así. Entonces, estábamos en una edad que sí era un poco difícil, él era como que más adolescente y yo no tan adolescente entrando a la adultez y a veces pues él tenía como que obviamente comportamientos de típicos de esa edad, pues o sea, no sé si darle esa etiqueta, pero ajá, tenía esos comportamientos de adolescente. Entonces él quería como que salir, estar siempre fuera de mi casa, quizás como que también él para escapar de ciertas cosas que pudiesen pasarle internamente y así, porque bueno, no es tampoco tan lindo de repente que tus papás se vayan así, no bruscamente, pero sí que te toque ya comenzar a ser un poco independiente de golpe, quizás. Entonces, bueno, fue una experiencia que nos tocó vivir a los dos y yo me sentía su mamá y yo me molestaba mucho cuando no llegaba a hacer como que las labores que habíamos quedado él y yo que íbamos a hacer
cuestión de la casa y todo eso, que sí, no sé, la comida, el aseo, lo que sea. Y entonces, cuando no hacía eso, yo me molestaba profundamente. O sea, era una molestia que yo no sé cómo explicar ahora, pero es que me molestaba demasiado. Porque no me hacía caso. Y yo le imponía cosas a él, como que tú tienes que llegar a esta hora, tú no puedes irte, tienes que avisarme, pedirme permiso, quizá, o sea, no le dije pedirme permiso, pero sí como que avisarme qué vas a hacer y así. Entonces yo estaba obviamente adaptando muchas actitudes de mamá, que yo no era su mamá, pero yo no sabía que yo estaba haciendo eso. Porque como inconscientemente yo adapté que yo tenía que cuidarlo a él. Por eso mismo que acabo de decir de que los hermanos mayores cuidan a sus hermanos menores, es el ejemplo, bla, bla, bla. Entonces, pues, inconscientemente yo sentía que yo debía cuidarlo y debía estar pendiente y debía como que velar por él como si yo fuese su mamá. Y de un día, o sea, yo también como que peleaba demasiado con él, que a veces mi familia es como que, ¿por qué pelean tan feo? Y yo así como que, de verdad, o sea, a mí me provocaba, no sé cómo explicar el tipo de molestia que yo sentía, pero era horrible. Entonces yo lloraba también mucho porque esa es como que parte de mi forma de drenar mi molestia. Y yo hablaba con mi mamá y yo, mamá, él no me hace caso. Y mi mamá como que me ayudaba a entender en distintas palabras que yo no era responsable de eso, pues. Entonces ya como que un día yo decidí para mi bienestar hacer mis cosas y que él hiciera las de él y así. Entonces en eso ya como que la convivencia fue mucho más fluida. Yo ya no me mortificaba tanto por eso. Yo, ok, todas las cosas que tú quieras hacer tienes que decirle a tu mamá. Y ya, ella es la que va a decir si puedes ir, no puedes ir, porque aparte no era tampoco mayor de edad como lo que dicen en las casas, no eres mayor de edad para mandarte solo. Y yo tenía eso muy presente como que en mi cabeza, entonces en cierta forma lo apliqué con él. Una vez también, una anécdota, estábamos más pequeños y yo vi que él no me hacía caso y yo hice como que lo mismo que hacían conmigo. Yo veía que era, no sé, una situación que hacían similares con las personas de mi edad o en mi familia, tipo manera de castigo, entre comillas. Y yo pues lo hice como con él de, ok, entonces él odiaba bañar, o sea, sí, bañarse con agua helada. Y yo, ok, entonces tú no me haces caso, te vas a bañar con agua helada. Y yo tenía, no sé, 6 años y él tenía como 4. Entonces, bueno, un montón de cosas. Y luego también me pasó algo similar con mi hermanita. Es mucho, o sea, soy mucho mayor. Ella me duplica mi edad. Eh, Menos, pues. Yo le duplico la edad. Bueno, whatever. Entonces, sí soy como que mucho mayor que ella de cómo puedo ser con mi hermano. Y bueno, ya era como que una relación más o menos similar. Y no es que estoy diciendo hace 3 años, no, es recientemente, hace como un año más o menos que pasó, que yo me molestaba mucho con ella porque quizás era grosera con mi mamá o con mi papá o que no hacía caso y así. Y yo también me molestaba mucho y yo como que tú tienes que hacer caso y así. Y luego, hablando con la psicóloga, yo le dije, o sea, le planteo una situación que había pasado, que me había molestado mucho porque involucró no solo a ella, sino a más personas. Y yo como que le expliqué todo eso a ella y ella me dice que efectivamente yo me estaba comportando como si fuese su mamá, porque sí, durante su crecimiento de repente también me tocó hacer muchas cosas con ella que no me tocaban hacer y yo no estaba como que tan a gusto haciendo eso. Entonces, ahí en todas esas experiencias automáticamente se fue almacenando en mi mente que yo como que tenía que hacer esas cosas con ellos. Y la verdad es que no. Yo luego entendí que yo soy como la compañera de mis hermanos. O sea, no es que son mis amigos, porque hay como que un nivel más alto de conexión, de amor, no sé, aparte que tenemos la misma sangre, pero también es como actuar más que todo como su amigo, o sea, su aconsejarlos de hacer cosas y no solo imponerle como pudiese hacer un papá, quizás. Entonces ese trabajo ya es de los papás, de los hermanos, es realmente ser compañía
y consejero en ciertas cosas con ellos, pues. Entonces eso lo entendí tarde un poco, pero me ayudó mucho entenderlo así porque creo que si hubiese seguido con esto de que, ajá, tener en mi mente de que yo era el ejemplo de ellos y que ellos tienen que obedecer lo que yo diga, no me parece, pues. Entonces no comparto esos ideales tampoco. Entonces, nada, la relación con ellos es mucho mejor ahora porque hemos entendido como que esta dinámica y creo que cuando comenzamos el cambio por uno, suene lo más cliché que pueda sonar, es muy cierto que el cambio se refleja en los demás. Entonces, sí, si eres hermano mayor o tienes algún como que posición familiar que te amerite haber tomado estos comportamientos, pues nada, te comparto mi experiencia a ver si así quizás lo puedes como que hacerlo más relajado en tu día a día. La otra cosa es que lo quise poner así, de alertas y pendientes en la vida. Y esto me lleva como que a muchas anécdotas en las que yo sentía, bueno, en el momento no sentía que yo estaba en piloto automático, pero luego me di cuenta que sí. Y una vez yo estaba, no sé, pensando en mil cosas, no estaba en el momento ahí como que viviéndolo ni nada y me estaba bañando. Y en eso, típico que se puede caer el jabón cuando te estás bañando. Y me pasó. Entonces, cuando yo lo voy a recoger, el jabón literalmente recorrió todo como que el lugar, el espacio de la ducha. Y yo estaba muy molesta porque obviamente no podía agarrar el fucking jabón. Entonces, en eso, lo logro agarrar. Y cuando subo, o sea, ya me paro para, no sé, seguir en el baño y todo, me pego, o sea, horrible con una de las manillas de abrir, o sea, el agua caliente y el agua fría. Y me pego durísimo por la cabeza con eso. Me dolió mucho y me dio aún más rabia porque yo ya estaba medio molesta porque antes creo que estaba molesta por algo y luego no podía agarrar como que bien el jabón porque había recorrido todo el espacio de la ducha y después me pegó y me dolió full y me molesté mucho y obviamente comencé a llorar porque me dolía mucho pero también estaba muy molesta y cuando de repente abro los ojos y continúo en mi baño y todo veo que hay sangre. Y me tocó la cabeza y me rompí la cabeza con ese golpe. Y ahí me di cuenta que yo no estaba presente en ese momento de lo que estaba pasando en ese momento y pasó ese accidente como para decir, mira, tienes que estar pendiente de lo que está pasando ahorita, en este momento. Porque sí, o sea, todo lo que se vive es ahora. Y eso me dejó muy claro, una cicatriz en mi cabeza y muy presente en mi mente, que hay que vivir y estar pendiente de lo que estamos haciendo ahora, porque muchas veces estamos en piloto automático y pisamos una piedra, nos caemos, nos doblamos el pie y después como que hay más sufrimiento detrás de eso. Estamos en piloto automático, no estamos pensando en lo de ahora, en lo que estamos viviendo ahora, sino en el pasado o en el futuro, de algunas preocupaciones o whatever. Y pasan accidentes que nos hacen darnos cuenta de que tenemos que estar pendientes ahora. Y otro accidente, claro, que no sé si luego tenga que nombrarlo bien en otro como que de los ítems que voy a compartirles hoy, es que me pasó algo parecido también cuando tuve un accidente en mi mano en uno de los hoteles en los que yo estaba haciendo pasantías en mi carrera universitaria. Y tuve un accidente, se me quedó la mano atascada en una máquina que soba masa industrial y yo en ese momento no estaba nada presente en ese momento. Yo estaba pensando en cualquier cosa y también estaba molesta. Entonces yo aprendí que estando molesta haciendo cosas no funciona. Entonces creo que cuando estamos molestos darnos un break de analizar quizás por qué estamos molestos y qué estamos sintiendo y ya ahí sí continuar con todo lo que vayamos a hacer porque no vamos a estar al 100 ni presentes en lo que estemos haciendo y ahí es cuando ocurren accidentes. Y a mí me pasó ese accidente en la mano que bueno, es una historia súper larga que ya se las he hecho mejor el cuento en otro de los ítems que sí sé que voy a tocar más que todo eso. Entonces sí, o sea, estar muy alerta y pendientes y no vivir en piloto automático de lo que estemos haciendo cada día.
y eso nos da como más crecimiento en todo, o sea, en muchas áreas de la vida, porque así estamos presentes viviendo el ahora y como ya he dicho en el podcast, no vamos a extrañar como que luego estos momentos con nostalgia porque no los vivimos al 100 y tampoco como que vamos a estar demasiado en el futuro de lo que va a pasar, porque sí, o sea, la vida es ahorita, este momento. Entonces, gracias a una cicatriz en la cabeza y una cicatriz en el dedo de mi mano derecha, aprendí eso. Espero no lleguen a ese punto y por eso se los comparto hoy. La siguiente es que si te duele mucho la espalda, mucho, vayan directo al fisioterapeuta, en verdad. Yo quise ser muy necia cuando comencé este año con un dolor feo de espalda que nunca me había dado y luego entendí que había tenido como una contractura muscular y yo, llamé a un doctor, me revisó el doctor, me metió un medicamento y me dio un tratamiento que no me ayudó a bajar el dolor, pero lo que sí me dio fue una reacción alérgica a uno de los medicamentos y me intoxiqué. Y todos me decían como que, pero ve al fisioterapeuta, vea esto, vea esto, vea esto, que es lo que te puede ayudar. Y yo, no, ya me metieron este poco de pastillas, ya con eso se me va a pasar. Y no se me pasó. Fui a un fisioterapeuta y me hizo todo lo que debía hacer con los artefactos que necesitaba mi espalda. Y de verdad salí con la espalda nueva. Entonces, si presentas una contractura muscular, ve directo al fisioterapeuta que va a hacer todo, literal, para ayudarte a aliviar como que los nudos que se crean por estrés y eso en la espalda. Y ya vas a tener una espalda nueva. Entonces eso es un tipcito ahí para las personas que de repente tienen estos dolores de espalda súper incómodos. No vayan tanto a un médico que les recete como que miles de pastillas. Vayan al fisioterapeuta. Eso es. O bueno, si de repente vas a un doctor y te receta un tratamiento y te va súper bien, pues bien, porque a todos nos va distinto, ¿no? Pero eso es lo que me funcionó a mí. Entonces lo pueden agarrar como tipcito ahí. El siguiente es que si hay amigos para siempre. Es muy real, me pasa demasiado. Lo dije incontadas veces en mi episodio de amigos, a.k.a. familia. Porque sí, o sea, yo tengo amigos que me han durado mucho tiempo de mi vida, por no decir toda mi vida, y los conservo todavía y me encanta tenerlos cerquita, como que vivir muchas cosas con ellos. Y bueno, por cerquita no digo que vivan en el mismo país que yo, pero tenemos contacto constante, no tan seguido, pero constante. Entonces sí, los amigos en verdad que son para siempre sí existen. Y si no lo has encontrado, nunca es tarde. Así que creer y entender de que eso sí sucede, de que los amigos sí son para siempre, te lo va a hacer un poco más sencillo de encontrar esos amigos que vayas a tener para mucho tiempo o mucho rato en tu vida. El siguiente es que, ya estamos en el número 7, sí hay amigos que te rompen el corazón, en verdad. Y más que hablar de algo amorosamente, también es como de situaciones que puedan pasar entre amigos o acciones que tomen entre amigos que sí como que tenga un efecto medio turbio en el otro. Y esto pues a mí me pasó mucho cuando era un poco más pequeña y también ya de grande sí he tenido amigos que me han roto el corazón, en verdad. Y siendo como que poniéndome en un punto muy vulnerable en este momento sí me pasó y la verdad es que se siente bien feo porque a veces pues pensamos que las personas que están a nuestro lado pues todos son nuestros amigos mega reales y no siempre es así. Entonces no es que me hayan decepcionado, pero quizás yo sí me creé muchas expectativas de estas personas y por eso terminé como que condolencias en el órgano que se llama corazón. No es músculo, whatever. Y sí pasa que tengamos amigos que nos rompan el corazón y creo que si está para ti de vivir,
y tomar como aprendizaje, pues lo vas a vivir en cualquier momento. Pero mi recomendación está en que si está pasando esto, puedas salir a tiempo de ahí y darte cuenta y escucharte, no solo como que estancarte en que quieres seguir logrando lo que sea, mantener una relación o una conexión que ya se arruinó. Entonces ahí es cuando podemos a lo mejor salvarnos un poquito de todo ese dolor que pueda causar y es salir a tiempo. Y si no, pues aprender full. Y yo estoy con ese como que mindset constantemente porque me pasó y la verdad no fue nada lindo. No fue nada lindo y no sería algo que repitiera en mi vida, pero bueno, me enseñó varias cosas. Todavía sé que está enseñándome otras, pero no he visto al 100% qué más me está enseñando porque estoy en un momento como que, no sé, me cae mal la situación. Entonces, nada, se va a lograr. El siguiente, que es el número 8, es que la terapia es lo mejor que puedes hacer por ti. Y esto, como que yo siempre he tenido mucha sed de eso. Yo siempre, o sea, como que me sentía mal y yo automáticamente quería buscar algo que me ayudara a sentir mejor porque no me gustaba estar sintiéndome mal. Y creo que eso nos pasa a todos. Entonces yo siempre he estado buscando como que maneras en las que yo pueda mejorar, maneras en las que yo pueda resolver cosas en mí. Antes solo quería resolver cosas en los demás y luego aprendí y entendí que donde tenía que resolver cosas era en mí, no en los demás. Si yo resuelvo cosas en mí, como que todo se junta para que me ayuden a seguir como que elevando ese crecimiento y no me hundan, pues. Y es muy fundamental porque con esto también te abre los ojos de la conciencia y ves cosas que ya no puedes desver. Y esta frase la tomo muy icónicamente de una persona que me gusta mucho, o sea, me ayuda mucho en muchos ámbitos y se llama Manifestadoras en Instagram. Si se van a seguirla, pues se van a dar cuenta de toda la información tan valiosa que tiene para ayudarnos en este proceso. Y sé que muchas personas tienen como que un prejuicio medio heavy de la terapia y la verdad es que creo que no le han dado la oportunidad porque les da miedo muchas cosas y es totalmente normal porque uno comienza con muchos miedos y hay muchos miedos que no sabíamos que teníamos y descubrimos en ese proceso y también salimos cuestionándonos la vida entera, pero realmente cambia mucho la vida en muchos aspectos porque sanas muchas cosas y eso te ayuda a seguir construyendo todo como que en una buena base, no en una base que sea como débil y que se pueda derrumbar en cualquier momento. Entonces, para mí la terapia es lo mejor que puedes hacer por ti, el mejor, como que la mejor dosis de amor que te puedes dar a ti y a los tuyos, porque cuando tú te sientes bien contigo, hace sentir bien a los tuyos y creo que así como que las relaciones funcionan mucho mejor. Entonces, yo sí he aprendido esto durante mis 24 años, de que es muy bueno hacerlo. Sí, dense la oportunidad de poder como que tomar cualquier tipo de terapia, no solamente tiene que ser ir a un psicólogo, no, un psicoterapeuta, no. Las terapias se puede ver de muchas maneras, puede ser escribiendo, puede ser hablando, puede ser, no sé, hay muchas maneras que la terapia se puede hacer y es como concientizarse de nuestros actos y de la persona que somos ahora. Entonces, sí lo hagan, sí hagan la terapia. La 9 es que el café sabe horrible. Yo de verdad he intentado como que darle la oportunidad al café. No sé cómo hay personas, y es como el 98% de la población, que les gusta el café. Yo no le encuentro sabor rico al café, en verdad. No soy amiga del café. Creo que lo máximo que yo puedo llegar a tomar café es agüita de café, en verdad. Esencia de café. Y es lo máximo que yo puedo hacer. O café con leche y eso mucho más leche que café, de verdad. Si no, no puedo. El olor no me gusta, como que no, es una relación medio chimba que tengo con el café porque de verdad no lo paso. Y todavía no entiendo cómo hay personas que les gusta tanto. Pero a mí no me gusta, no le he dado todavía la oportunidad. Informaremos próximamente si de repente ya me comienza a gustar o no. Pero hasta ahora no me gusta y me parece que sabe horrible, en verdad. Sorry por los coffee lovers y las personas que les gusta mucho, pero no comparto eso.
Ajá, la siguiente es que si no quieren hacer algo, en verdad no lo hagan. Esto nos aporta como que demasiada infelicidad a la vida. Y a mí, cada vez que digo que siempre está bien ser felices y hacer lo que nos gusta y lo que nos apasiona en la vida, me acuerdo de alguien que una vez me dijo, yo sé que lo que tú siempre quieres es que todos sean felices y así, pero bueno, tienes que volver a la realidad. Y la realidad es la que tú creas, ¿no? Entonces, si yo elijo ser feliz con lo que tengo, agradecer y sentirme muy afortunada por lo que tengo y por lo que voy a obtener, si hago ese agradecimiento ahora, obviamente sí, es mi realidad y soy feliz. Entonces, sí me gustaría que muchas personas quizás puedan adaptar ese, ese como fresquito, por decirlo así, a la vida, porque es mucho más liviano vivir así. Y no es que hay nunca jamás vamos a tener momentos down en los que no nos vamos a sentir felices, no, siempre va a pasar. Todo es como montaña rusa, nada es lineal, entonces no hagas nada que no te gusta. Y a mí me pasó demasiado que yo hacía muchas cosas por obligación, porque me tocaba, no porque realmente me movía o me hacía feliz hacer esas cosas. Y pues sí, o sea, vivía como en automático, quizás complaciendo gustos de otros y no tanto los míos. O no solo complacer gustos de los demás, sino necesidades que tenía que cubrir en el momento. Y no me importaba más nada, sino cumplir esas necesidades. Y no me gustó vivir así. Y, y eso, entonces, en verdad, si no tienes ganas de hacer algo, no lo hagan. Y esto también va mucho y muy de la mano con el accidente que acabo de nombrar que tuve en mi mano. Yo ese día estaba muy amargada, yo no quería hacer nada, yo solo quería dormir. Y quería darle como un detalle a una amiga que estaba cumpliendo años en ese día y fue a hacer pastelitos. Pastelitos son como una especie de empanada de harina de trigo, no sé cómo lo pueden llamar en otros países, pero en Venezuela se llama harina de trigo y se rellena con carne, con queso y se pone a freír. Entonces eso es mi comida favorita. Y yo la estaba haciendo como que en plan de agradecimiento, de un obsequio lindo a otra amiga, pero yo de verdad no tenía nada de ganas de hacerlo. Y lo hice y sucedió un accidente, entonces de verdad, cuando no tengan ganas de hacer algo, eso es Dios, el universo en quien creas, diciéndote que no lo hagas porque puede ocurrir un accidente. Y yo no me escuché y no escuché lo que estaba intentando decirme mi cuerpo y Dios en ese momento, entonces pasó lo que pasó y ya luego aprendí. Entonces sí, en verdad si no quieren hacer algo, evalúen quizás porque no quieren hacerlo. Y ya de ahí toman la decisión si lo hacen o no. El siguiente es que el agua es muy rica, el agua es deliciosa. Esto lo he aprendido en este corto tiempo de vida que llevo, porque a mí antes no me gustaba el agua, no lo tomaba, lo único que yo tomaba era jugos y ya, o refrescos. Y eso era la forma en la que yo como que me hidrataba. El agua no me gustaba. Y era un ejemplo que yo veía muy constante en mi casa porque a mi abuelo no le gustaba el agua y a mi papá tampoco le gustaba el agua. Entonces, pues yo dije, a mí tampoco me gusta el agua y yo voy a tomarse los jugos. Y después le agarré mucho cariño al agua. Sé lo vital que es para la vida y para el cuerpo. Y yo ahora de verdad no puedo vivir sin agua. Si estoy un día en el que no tomo agua me siento muy rara, tengo la garganta mega seca. El agua me parece deliciosa. Cuando tomo agua es como que me siento demasiado agradecida que hay agua para tomar y para bañarse y todo, en verdad. Entonces tengo una relación muy linda con el agua, pero también me da mucho miedo. Le tengo mucho respeto al agua. Entonces, bueno, eso es otro tema. Pero sí, el agua es muy rica. Por favor, hidrátense. Su cuerpito les da mucha vida y el agua pues da literal como que mucha vitalidad al cuerpo. Entonces sí tomen agua, nunca la olviden y agárrenle gustico al agua, por favor, porque es muy importante. El otro día estaba entrenando y escuché una persona que decía que el agua realmente le sabía fea, que era como un gusto adquirido el agua. Y yo, bro, pero es que el agua no sabe nada, pues, o sea, aunque el agua sí sabe. Hay muchas aguas embotelladas que no me gustan porque siento que saben muy feo. Siento que saben como agua con bicarbonato y no me gusta. Hay otras agüitas que son dulces y esas sí me gustan, entonces sí, el agua sí tiene sabor.
pero sí es muy rica, entonces ojalá le agarren el gustico, porque en verdad es súper importante y vital para la vida. La siguiente es que no dar nada por sentado. O sea, es como, a ver, vamos a organizar la idea que tengo. No dar por sentado nada y todo al mismo tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque en este accidente que ya he nombrado varias veces, yo pensaba que esas cosas no me pasaban a mí. Y yo pensé que se le pasaba a todo el mundo menos a mí y que a mí jamás me iba a pasar. Entonces yo estaba dando por sentado de que nunca me iba a pasar. Y me pasó y lo viví. Pero tampoco es como que dar nada, o sea, dar todo por sentado en el que sí, cualquier cosa sí me puede pasar a mí y vivir como con ese miedo. Entonces es mantener como que el equilibrio de las situaciones, de que, ok, si hay cosas que pasan, yo ahorita estoy muy segura de lo que yo tengo en este momento, de que no me va a suceder nada malo. Y así voy, y así pasa, porque también me ha pasado. Hablando de la inseguridad, y con este tema tiene mucha relación, es que a mí nunca me han robado. Así como algo trágico, nunca. Una vez como que alguien lo intentó en la ciudad en la que yo vivía, en Venezuela, y me di cuenta y no me robó nada, pero fue como que estaba intentando sacarme el teléfono del bolso mientras yo iba caminando, entonces no fue nada trágico. Y no, nunca me ha pasado, y yo siempre digo que esas cosas no me pasan a mí porque estoy muy segura de que no me pasa y que, o sea, como que tengo, no sé, conscientemente ese mindset de que esas cosas pues quizás no me pasan a mí. Pero a veces sí me da miedo en el que yo diga, no, esas cosas nunca me pasan a mí y de repente sí suceda porque tal cual pasó con el accidente de mi mano. Y entonces, bueno, ahí la disyuntiva, pero nada, mantener el equilibrio de eso, de que no voy a dar nada ni todo por sentado. Lo que pasa, pues pasa, aprendemos y ya seguimos adelante. ¿Qué más vamos a hacer? Eso es lo que podemos hacer, porque tampoco vamos a agarrar un montón de paranoia por algo que no ha pasado, ni tampoco un trauma por algo que sí pasó. Entonces, es eso, amigos. El siguiente es que no, a ver, es que estoy leyendo de la lista en verdad y no sé qué escribí. No renegarse sentimientos. Ay, por favor, no lo hagan. En verdad, es lo peor que pueden hacer. Y yo me di cuenta muy tarde. Yo me di cuenta después de que había, no sé, creado 3 años de ese sentimiento renegado. Y luego, obviamente, aprendiendo más cosas, entendí de que esas cosas, o sea, como que a lo que te resistes, persiste, es muy cierto. Y yo me resistía demasiado a cualquier sentimiento que yo pudiese estar viviendo de algún tema en específico y solo persistía y persistía en mí y yo no lo quería aceptar, yo sentía que era en contra de mi voluntad y aún lo sentía más fuerte, no sé, era como que un juego mental muy arrecho en verdad de lo que estaba pasando. Entonces, por favor, si tienen algún sentimiento que no quieren tener, no lo renieguen, en verdad es como que recíbanlo, entiendan quizás por qué pueda estar pasando, que están sintiendo eso, qué les quiere decir ese sentimiento y trabájenlo, desahóguenlo, no se lo callen, no, desahóguenlo. Si es llorando, lloren, si es escribiendo, escriben. O sea, si es hablando con otra persona, háganlo, en verdad, pero no se renieguen esos sentimientos porque sí es de las peores cosas que se pueden hacer porque entonces vamos a permanecer demasiado tiempo con ese sentimiento ahí que no se va porque no lo estamos aceptando. Entonces no lo hagan, por favor, es muy feo, en serio. De todo corazón les digo que no lo hagan. La siguiente es que hay que cuidarse full los tatuajes, en verdad. Yo, mi primera vez tatuándome fue el año pasado y me hice 7 tatuajes de coñazo. Y me los hice y yo dije, o sea, me los tomé muy a la ligera porque yo dije, ajá, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, yo sí veía que la gente se echaba cremita y se cuidaba y tal, y yo sabía que eso lo tenía que hacer, pero de verdad tenía como que demasiada ignorancia de ese tema y yo lo primero que hice no lo tenía que hacer y los tatuajes se me infectaron y mi piel pues no quiero darle como que esa connotación tanto a mi piel, pero sí ha sido delicada y cualquier cosita de repente como que mi piel, no sé, colapsa.
Entonces pasó, se me irritaron horrible, me picaban demasiado, estaban rojos, tuve que ir a un dermatólogo y después pues cuidármelos más, se cayó un poco como que el color, me los tuvieron que retocar. Entonces en verdad, hasta ahora sí quiero hacerme más tatuajes, pero no me quedaron ganas tantas de hacerme tatuajes por todo ese trajín que pasé. Entonces sí, si se van a tatuar, cuídense mucho sus tatuajes y hagan todo lo que el tatuador les dice. No tomen sol, no suden, échense cremita con las manos limpias, lávense la zona, no se bañen con agua caliente los primeros días, por favor. Eso fue lo primero que yo hice. Y tómense muy en serio que eso es literalmente como una herida abierta, para que no se les infecte y no les pase nada, porque en verdad a mí me pasó y fue horrible, o sea, fue muy fastidioso. Entonces, eso, cuídense mucho de los tatuajes, porfa. El siguiente es que cualquier dolencia física es reflejo de issues internos. Y esto lo aprendí porque, bueno, a mí en mucho tiempo me dolía demasiado la cabeza. Mucho, o sea, pasó quizás lo de mi accidente en la mano y todo eso luego descubrí que tenía que ver con cosas internas. Y luego esto me da demasiado una experiencia muy clara. Es que cuando yo comencé con esto de las terapias, yo fui a una terapeuta que era terapias como con imanes. No sé si alguien alguna vez lo ha experimentado, pero es que literalmente te hacen como un estudio del cuerpo, energético, espiritual, físico y creo que otros más. Y te van diciendo como que todas las partes del cuerpo, o sea, todos los órganos. Y entonces, mientras te los van diciendo, van como que chocando los pies. Y cuando dice alguna parte que un pie se pone más largo que el otro, es porque ahí hay algún detalle, hay algún problemita. Entonces a mí me pasó y en ese momento pues era como que en el colon, en el estómago o algo de las glándulas suprarrenales. Yo no entendí, ¿cómo así que tengo un problema con las glándulas suprarrenales? No entiendo. Entonces ella me explicaba que ahí estaba, o sea, ahí se almacenaban todas las emociones. Y en ese momento de mi vida yo estaba pasando por un hueco existencial en el que me sentía muy mal, en verdad, muy mal, emocionalmente. Y yo, ok, tiene demasiado sentido y por eso es que a veces uno suele tener como que ese dolor de estómago y así, igual cuando duele la garganta. Hay cosas que no hemos dicho y eso me pasaba mucho. Una experiencia muy clave que luego entendí mucho tiempo después, que yo de chiquita sufría mucho del dolor de garganta y tenía las amígdalas demasiado inflamadas y me las iban a sacar y todo y ningún tratamiento me valía en verdad. Entonces después yo entendí de que cuando yo estaba chiquita tenía como que mucho rencor acumulado, mucha rabia que nunca decía porque me daba miedo. Y eso se transformó en esas dolencias físicas. Entonces creo que hay que estar muy pendientes cuando tenemos alguna dolencia física, dolor de cabeza o algo así. Quizás como que qué estamos pensando demasiado, si es un dolor de cabeza, qué nos está preocupando, si es un dolor de cabeza, si es la garganta, qué nos estamos diciendo, qué nos estamos tragando, qué es lo que nos falta por desahogar, si es dolor en la espalda, qué sentimos que estamos cargando. Entonces sí, en verdad todas las dolencias físicas o enfermedades se crean por algún detalle interno. Y esto también tiene mucho que ver, recientemente que estoy leyendo un libro que se llama El placebo eres tú, de Joe Dispenza, y ahí pues habla de que la mente es muy poderosa y en verdad te puede sanar la mente, como te puede crear un montón de enfermedades. Entonces creo que las enfermedades pues nos las vamos creando poco a poco diciéndonos que somos enfermos, que sufrimos de esto, que sufrimos de lo otro. Más bien es como alimentar mucho la mente de que somos sanos y que somos y estamos sanos de la manera en la que estamos ahora. Así me duela horrible el estómago o la cabeza, pero yo soy sana porque mi cuerpo trabaja perfectamente para darme todo lo que necesito. Entonces eso lo he aprendido y realmente me encanta que tengo demasiado tiempo. Bueno, no demasiado, varios meses que no me duele tanto la cabeza como me dolía antes. Y obviamente hay veces que de repente se me olvida y que es como que, me está doliendo esto, pero de verdad no sé qué pueda significar porque sí desconocemos mucho, ¿no? Pero aparte de la dolencia física, internalizar un poco más lo interno, qué está pasando en ese momento. Y de ahí podemos como que deducir otras cosas. Entonces, eso, si les duele algo físico, hay algo
interno que hay que solucionar en ese momento. La otra, que ya estamos por terminar, es que nadie tiene la razón más que de su propia realidad. Y yo hace mucho tiempo siempre como que batallaba mucho con esto de que me molestaba cuando cuando yo sentía que otra persona no tenía la razón y aún así peleaba por tenerla. De verdad me molestaba muchísimo porque yo, ¿por qué no la tienes? Y aún me molestaba más que no me la dieran a mí cuando yo sabía que yo sí la tenía. Pero lo entendí que realmente nadie tiene la razón absoluta de nada, más que de su propia realidad, en verdad. Si yo sé que a mí me ha funcionado tal cosa para yo sentirme mejor, esa es mi razón. Y esa es mi única razón para mí. A ti quizás no te pueda funcionar y esa es tu razón, no te funcionó a ti. Entonces, la razón de cada quien es totalmente distinta, al igual que la perspectiva de cada quien es totalmente distinta. Entonces, yo puedo decir que para mí, no sé, la leche es color blanco y yo sé que yo tengo la razón porque yo la veo así. Otra persona quizás la pueda ver blanco, amarillito. Y para ella o él tiene la razón porque así lo ve. Entonces, es eso, es cuestión de cómo lo vea cada quien. Y pelear y batallar con eso de que yo sí tengo la razón y tú no, ahí es pérdida de tiempo, en verdad. Y yo me la pasaba en eso, peleando con la gente de que no tenía razón y me molestaba y me mortificaba. Y, ay no, terrible. Entonces, sí, nadie tiene la razón absoluta de nada más que de su propia realidad. Súper, súper mantra, en verdad. Porque si hay veces que es como que, no sé si es algo general, pero es como una razón colectiva, ¿saben? Que es como, o sea, sí, los zapatos son para caminar, pues, y una persona va a decir que los zapatos se usan en las manos, y es como, ya va, eso está raro. Y esa persona piensa que tiene la razón de que los zapatos se usan en la mano, y el otro porcentaje, gran porcentaje de gente, dice que los zapatos se usan en los pies y son para caminar. Entonces, creo que sí hay razones colectivas, pero igual cada quien es responsable de su realidad y esa es la razón absoluta que ellos tienen. Entonces, es eso. El siguiente es que el papel de víctima es el peor papel que podemos el papel de víctima es el peor papel que podemos optar y tener. En verdad, yo viví demasiado tiempo en mi vida victimizada de que todo me lo hacían a mí. Bueno, ayer justamente escribí de eso, de que yo sentía que todo me lo hacían a mí, de que yo era la única que no tenía culpa de nada, que todos los demás eran culpables y que todos los demás como que siempre me herían y así. Y últimamente me encanta que lo he visto de otra perspectiva totalmente distinta y creo que el papel de víctima es el peor que podemos tener porque ahí solo nos victimizamos una y otra vez y no cambiamos y no mejoramos y le seguimos dando toda la culpa a los demás cuando el único responsable de todo lo que pasa en mi vida soy yo, más nadie. Y ahí es cuando de repente le damos como que más importancia a las acciones de otros en nuestra vida, a las palabras de otros en nuestra vida y no, el único responsable de todo esto y de todas estas cosas eres tú mismo. Entonces sí, el papel de víctima terrible porque dar lástima también es como, no. Es la frecuencia más baja que podemos tener porque solo se va a duplicar esta vibración y esta energía y ay no, todo es como feo. En verdad, todo oscuro y nadie quiere vivir así, en verdad. Entonces, analizarnos y estar conscientes de quizás en qué nos hemos hecho víctima y en cuál hemos estado victimizados y solucionarlo un poco. El siguiente es que bañarse con música a todo volumen es divino, es mi hobby favorito. Ya saben que con la música yo hago todo y que sin la música pues no puedo hacer muchas cosas, en verdad es muy importante para mí. Entonces ya un día decidí meter como que una corneta gigante, un altavoz gigante de música y puse mi música y suena muy duro y me encanta bañarme con esa energía. Si alguna vez lo quieren intentar, háganlo, no se van a arrepentir, en verdad es súper rico hacerlo y disfrutarse ese momento también es divino. Entonces eso lo he aprendido durante todo este tiempo, así que dense la oportunidad de hacerlo si lo quieren hacer. La siguiente es que se puede tener 24 y nunca haber tenido novio. Es demasiado mi caso, puede parecer muy sorprendente, puede parecer totalmente normal y aceptable de la forma en la que lo quieran ver. Para mí mucho tiempo fue
y no hasta hace nada. Todavía hay veces que es como un poco inaceptable para mí. Pero sí son cosas que pasan y sé que no soy la única que le ha pasado. Pero nada, o sea, las experiencias están como para contarse también y sé que en las dualidades de la vida pues nunca nada es eterno, ¿no? Entonces ya va a suceder en algún momento, solo que de repente caigo en crisis de, ajá, why not? Pero sí se puede tener 24 y nunca haber tenido novio y es algo muy normal, la verdad. Como también es normal haber tenido. Entonces, relajado cada quien, depende de su realidad, ¿no? Y la última es que se puede extrañar a alguien toda la vida. Y esto me ha pasado mucho con mi abuela, que se murió cuando yo tenía 4 años. Y tengo 24 años, o sea, 20 años después. Y yo me acuerdo de ella y de verdad como que lloro. En verdad lloro, hablo de ella demasiado y yo lloro porque me hace falta, la extraño y me hubiese encantado vivir más cosas con ella, pero sí es posible que se pueda extrañar a alguien toda la vida. Y quizás esto lo pueden entender un poco más las personas que quizás han perdido algún ser querido que eran muy importantes para ellos y han pasado mucho tiempo y aún así como que sigue ese amor y dolor un poco intacto en el sentido de que lo extrañan. Y no quiero, o sea, decir como que vamos a estar en una nube negra siempre y en duelo siempre. No, cada quien o sea, como que decide hacer su vida con esta pérdida, pero nunca se deja de extrañar, o sea, siempre como que queremos volver a vivir algo de eso y nada, son cosas que pasan. Y es mi lista de cómo ha sido para mí vivir en los 20. Si algo te resonó, gracias, me acompañas en esas cosas que sí te resonaron. Y si no, pues bueno, quizás en algún momento puedas vivir algo similar. Y esto no solamente para las personas que tengan 24, sino también para las personas que quizás están a punto de entrar a estos 20. O quizás hay cosas que yo he dicho que ya han vivido y no tienen necesariamente 24 años. O no han vivido y tienen 50 años. Entonces, nada, creo que todo es muy relativo. Y ya los dejo para no hacer más largo esto. Muchas gracias por estar esta vez conmigo. Y nada, si cumples en estos días, feliz cumpleaños. Y nada, disfrútense mucho estos momentos y la edad que tienen y el momento en el que están. Y para eso también quiero compartirles una canción muy linda que me di cuenta de su letra hace algunos días, nada más. Y es Hit the Lights de Selena Gómez. Es hermosa. Entonces, nada, vaya, escúchensela y gócensela. Y disfruten mucho su vida y en el momento en el que están ahora en todos los sentidos. Gracias por escucharme y nos vemos o nos escuchamos pronto en un nuevo podcast. Bye.